Amigos, muy buenas noches. Por desgracia, este año no pinta bien en lo que es la dinámica de la economía. Hay incertidumbre por el cambio de gobierno y algunas decisiones de política pública. En la parte internacional, la parte internacional tampoco ayuda, dado que la economía de Estados Unidos va también a crecer menos. En general, el rubro industrial del país ha mostrado poco dinamismo desde el 2018. Y este 2019 su desempeño tampoco será mejor. Lógico, si la economía crece menos, el rubro industrial no puede ser la excepción. Como quiera, ahora mismo se discute la parte estructural en el Plan Nacional de Desarrollo. Hay mucho por hacer para dinamizar a nuestra industria. Y esta noche nos acompaña José Luis de la Cruz. Él es el director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, el IDIC. ¿Qué desafíos se enfrentan? ¿Qué requiere la industria para crecer más aprisa? Acompáñanos. José Luis, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, un placer. Bueno, pues José Luis, hablábamos del sector industrial que lamentablemente, como otros, como toda la economía, pues no ha caminado a la velocidad que quisiéramos este año. El año pasado también no caminó a la velocidad deseada. Y bueno, pues ahora entiendo, desde la semana pasada se han estado reuniendo, y ya desde hace varios días ha habido reuniones para delinear el Plan Nacional de Desarrollo, que me parece que es un ejercicio muy importante, ¿no? Para empujar políticas públicas orientadas a mejorar la economía y sobre todo la política industrial. ¿Qué está pasando en la economía? ¿Por qué no está creciendo? ¿Y qué está pasando con el sector industrial, José Luis? Bueno, yo creo que hay tres elementos a considerar. El primero es uno estructural, en donde en términos generales la economía crece 2,5%. De ahí tiene que relanzarse para que sea un mayor desempeño. Segundo, un elemento coyuntural, es decir, una desaceleración que ya se podía prever desde mediados del año pasado y que se exacerbó sobre todo a partir de octubre. Y tercero, las decisiones de política económica, Exacto. es decir, cómo se ha intentado enfrentar esta desaceleración. El recorte al presupuesto y el ajuste a pronósticos de crecimiento que se hizo la semana pasada, pues nos plantean de manera muy clara que el gobierno tuvo que rehacer su prospectiva. Ahora, en la parte industrial, ¿qué ocurre? Pues una desaceleración que se viene a sumar a una falla estructural, porque los últimos 2 sexenios el crecimiento apenas promedió 0,5%, muy bajo, y entonces surge la necesidad de plantear nuevas propuestas, y el foro de la semana pasada, en donde se buscó contribuir... En Concamín, ¿verdad? Desde Concamín, desde el Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, con la participación de académicos de la UNAM, en donde asistieron también, por ejemplo, académicos del Politécnico, de Flaxo, pues generar propuestas, diálogo entre gobierno, empresa y sector académico. ¿Cuáles deben ser las líneas de acción a futuro, José Luis, para que rompamos esta inercia negativa del sector industrial y generemos un crecimiento más dinámico de este sector que es tan importante para el bienestar? Bueno, el primer elemento es uno de visión, es decir, debemos conceptualizar a la política industrial como una estrategia de Estado. La historia de China, Japón, Corea, lo que nos muestran es cuando la industria se pone por delante con una banca de desarrollo, desde una visión de Estado, genera resultados de crecimiento y desarrollo social. Segundo, evidentemente, una estrategia bien delineada, que incorpore lo que llamamos la triple hélice, que aquí en México además tenemos que generar ese enlace, que es políticas de gobierno que ayuden al sector privado, al sector industrial, que estén en sinergia positiva y una vinculación con el sistema educativo. Necesitamos una educación de calidad, una educación de alto nivel en áreas de ingeniería, de tecnología, para generar innovación. Si generamos eso, me parece que es el elemento por el cual podemos transitar los siguientes años. Ahora, José Luis, digamos, coincidirás conmigo que no estamos de cero, porque finalmente la economía mexicana se ha caracterizado en los últimos años por tener una industria manufacturera que exporta, una industria que, digamos, no está solamente supeditada al mercado interno. Sin embargo, de los grandes, críticas que se hacen al Tratado de Libre Comercio, ahora el TEMEC, que está por firmarse, pues es que no se vincularon las cadenas productivas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues no se logró aprovechar esa plataforma de lanzamiento para generar un mayor crecimiento de toda la industria en general, ¿verdad? Hay dos elementos que mencionaste que me parece debemos rescatar. No partimos de cero, es decir, tenemos una industria desarrollada en el Bajío, en Occidente, en el Norte, en donde los crecimientos son de 5 o 6%. Aguascalientes es la mejor muestra de 20 años de crecimiento gracias a la industria. Hoy Guanajuato tiene esa historia. Y mencionas el elemento faltante, encadenamiento. Es decir, al final del día parte de lo que debemos hacer es
generar empresas mexicanas y en México que produzcan insumos intermedios. Hoy lo tenemos que importar de Asia, lo tenemos que importar de otros lugares del mundo. 350,000 millones de dólares al año lo compramos del exterior. Me parece que si generamos una nueva base productiva de empresas competitivas, no hablamos de subsidios, no hablamos de cerrar fronteras, sino de desarrollar nuestras empresas nacionales con mejor energía, con mejor sistema educativo, con innovación, con banca de desarrollo, me parece que podremos generar ese encadenamiento que nos hace falta y entonces que el sector externo se vuelva tractor de parte de la economía y con eso también fortalecer la capacidad de consumo del mercado interno. Qué curioso, me parece escuchar como algunas tesis, digamos, de los 60, ¿no? Cuando se hablaba de la sustitución de importaciones, ¿verdad? ¿Podríamos hablar de una segunda etapa de sustitución de importaciones en nuestro país? ¿O cómo explicar esto que tú mencionas, José Luis? Yo lo llamo la producción competitiva de insumos intermedios. ¿A qué me refiero? El éxito de Vietnam, por ejemplo, ahorita es producir en su país para exportar. Lo hace en sinergia, por ejemplo, con China, que tuvo el mismo camino, y así lo hizo Japón y Corea, y lo está buscando hacer los propios Estados Unidos. ¿Cuál es el elemento? Tenemos que buscar cómo producir internamente, porque eso genera empleo, sí, pero no a través de una red de subsidios o de transfiriendo recursos de un lado de la economía a una parte improductiva. No, lo tenemos que hacer en función de más productividad, de innovación, y para eso necesitamos un sistema educativo moderno. Necesitamos banca de desarrollo. Exacto. Y políticas que permitan que nuestras empresas tengan mayor competitividad y productividad. Hablamos de competir, de reconocer la globalidad, pero tratando de generar el interés nacional y lo hecho en México como prioridad. ¿Y cómo sientes al actual gobierno en cuanto a estas tesis? ¿Están receptivos? Tú que has podido platicar con muchos miembros del actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo lo sientes a ellos en función de estas propuestas? Bueno, en términos generales, el propio presidente lo ha mencionado en varias ocasiones. Me parece que en la oficina de la presidencia también se entiende. Ahora lo que me gustaría ver con mayor sinergia es que Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda, el Gabinete Económico en general, la propia Secretaría de Energía, generaran un plan integral, que para eso esperamos que esté en el Plan Nacional de Desarrollo, un plan integral de cómo generar esta plataforma productiva que además tenga un objetivo muy claro, inclusión social. Esto lo que estamos planteando es genere crecimiento, pero con mejor empleo y que acabe implicando en que desde la producción se genera la calidad de desarrollo social que México requiere. ¿Cuándo debe estar este Plan Nacional de Desarrollo, José Luis? La fecha límite legal es a finales de mayo. El 31 de mayo tiene que estar ya presente. Me parece que a finales de abril la Cámara de Diputados ya lo tendrá para que el legislativo también tenga la oportunidad de analizarlo, de aportar. El sector privado, la academia, la sociedad lo siga haciendo y esto tiene que estar por ley a finales de mayo. Ahora, da la impresión de que este gobierno quiere agarrar este documento no para guardarlo en un librero, que es lo que ha pasado en los últimos sexenios, sino para que realmente sea la guía en cuanto a las políticas públicas a futuro. ¿Estoy equivocado o cómo lo estás viendo tú? Me parece que, a diferencia de otras administraciones, se le está dando una mayor presencia a la generación de este plan. Lo deseable es que sobre esto surjan planes sectoriales, programas sectoriales que aterricen esta visión general y que también venga el financiamiento. El Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, PRONAFIDE, es fundamental porque de ahí se van a funcionalizar los recursos que deben de entregarse para que esto se convierta en una realidad, pero tener un consenso ya desde ahorita con el sector privado y con la academia es fundamental. La banca de desarrollo ha sido rentable, ¿verdad? Que era una de las críticas que antes se hacían hace algunos años, porque decías, bueno, pues es que son instituciones que nos cuestan al Estado. Hoy ya no le cuestan al Estado, pero el gran problema es que tampoco llegan a trascender como se deseara, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor las tasas no son tan benéficas, tan ajustadas como sucede en otras economías, ¿verdad? Y creo que lo deseable es que hubiera créditos blandos para que al final de cuentas pues esto pudiera estimular a la actividad productiva, ¿no? El éxito de la política industrial en otras naciones, aún en Europa, sobre todo en el este de Asia, ha sido la banca de desarrollo. Hoy le tenemos que regresar su razón de ser a esa banca de desarrollo, garantizando que sea rentable. Lo dijiste muy bien. Al final de cuentas, hoy la banca de desarrollo en México es rentable, genera ingresos, hasta más que la banca privada en algunas áreas. Y entonces, en ese sentido, ahora lo que hay que buscar es, con esos elementos de rentabilidad, de salud financiera, se vincule mejor con el desarrollo que México requiere y con las necesidades del sector privado y el sector industrial, así como las necesidades del propio gobierno. Y el otro aspecto importante que tú mencionas es el de la educación.
Pero justamente pues, este es un tema que vemos en los periódicos en donde hay un sindicato, el CENTE, que pues, pone sus condiciones, está maniatando muchas de las propuestas que hay para mejorar la educación. ¿Se puede, digamos, correlacionar esta situación que no parece la más idónea por lo que hemos visto en los últimos años con lo que requiere el sector industrial y requiere la economía para que la educación sea un pivote adicional del crecimiento? Déjame agregar con lo que requiere la propia sociedad mexicana. Ayudar al combate de la pobreza es darle los elementos de educación que va a necesitar el niño no hoy, sino dentro de 20, 30 años cuando la innovación tecnológica ni siquiera la estamos soñando. Es decir, darle elementos de educación, de civismo, ética, pero también profesionales para que las personas puedan desarrollarse y valerse por sí mismas en el futuro es fundamental. Entonces, en ese sentido, me parece que, además de lo que mencionaste, yo le agregaría esto. Ahora, José Luis, regresando un poco a la coyuntura, ¿qué podemos esperar para el sector industrial este año? En función de, pues ya estamos en abril, ¿qué podemos esperar ya al pasar un cuarto del año para el sector industrial? ¿Seguiremos con estos crecimientos raquíticos? Digamos que el crecimiento de los últimos 2 meses registrados es lamentablemente negativo, en promedio menos 1.8. Me parece que si no hay cambios, lo que veremos es un sector industrial que no tiene crecimiento y probablemente una ligera contracción, y por eso es tan necesario tener una política económica diferente. Y luego, para acabarla de amolar, la economía de los Estados Unidos hacia la baja, ¿no? Y con amenazas como el cierre de frontera que hace unos días nos daba el presidente Trump, una economía en Europa que se está desacelerando, y evidentemente que esto lo que plantea es el desafío de seguir viendo hacia afuera, pero reconstruir la capacidad industrial productiva de México al interior. Y una última pregunta, José Luis, aprovechando que te tenemos aquí. ¿Cómo sientes lo del TEMEC? ¿Cuál es el panorama que se ve a futuro? ¿Se puede ratificar el TEMEC con las elecciones, el proceso electoral en los Estados Unidos? Me parece que la mayor probabilidad es de que sí se ratifique, pero sigue habiendo un problema. Ya no nada más es una cuestión de tratados comerciales, ha pasado a ser parte de la agenda política y de la sucesión en Estados Unidos, y eso es lo que le genera cierto grado de incertidumbre. Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos mantenemos optimistas o pesimistas? Yo creo que siempre hay que ser optimista, pero teniendo muy claro la tarea por realizar y los desafíos que estamos enfrentando. Habrá que cabildear mucho, yo creo, ¿verdad? Hacer la tarea, ¿no? Efectivamente. ¿Por qué? Porque la agenda de Estados Unidos sí podría entorpecer algunos de los comportamientos importantes para México. Bueno, pues siempre un gusto platicar contigo, José Luis. Muchas gracias por la oportunidad, ¿eh? Gracias por la invitación, un placer. Bueno, él es José Luis de la Cruz, él es el director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, el IDIC. Gracias. Muy buenas noches, José Luis. Un placer. En esta administración se requiere dar un gran peso al Plan Nacional de Desarrollo. De ahí las reuniones que se realizan a todos los niveles. El punto es que realmente este documento sirva de base para empujar políticas diversas para que la economía pueda crecer más a prisa y en específico la industria tan importante en la generación de riqueza. Lo invito a la próxima semana, aquí ya a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.